con la plática del profesor Carlos Álvarez sobre ¿son las matemáticas producto de su historia? Bueno, muchas gracias. Perdón. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, gracias. En este evento que se llama ¿Qué son las matemáticas? Bueno, hemos escuchado y vamos a seguir escuchando, estoy seguro, contribuciones, opiniones muy interesantes sobre aspectos generales, sobre aspectos particulares de qué son las matemáticas. Evidentemente ni yo y creo que ninguno de los que hemos participado, vamos a participar aquí, pretendemos dar una solución, una respuesta neta, clara, definitiva, absoluta de qué son las matemáticas, y en ese sentido se me ocurrió a mí tomar como pretexto esta pregunta. ¿Son las matemáticas producto de su historia? Atención, no estoy preguntando si hay historia de las matemáticas, estoy específicamente tratando de ver si el vínculo entre las matemáticas y su historia es más que puramente contingente. ¿Sí? Me pregunto eso. Y bueno, al hacer esta pregunta, ¿son las matemáticas producto de su historia? En el contexto en el que empiezo, todavía no acabo de decir lo que quiero decir al respecto, pero si alguno de ustedes quiere una respuesta, o bueno, ¿qué es lo que yo opino al respecto? Esa es mi respuesta. Sí. Sí. Sí, claro, ahora me falta decir por qué. Ya lo sé, pero bueno, de entrada sí creo que hay una respuesta posible. Y de entrada, bueno, quiero aclarar las cosas. Voy a tomar, de una vez lo digo, voy a tomar dos ejemplos. Voy a tomar dos ejemplos bastante distantes en el tiempo. Un primer ejemplo en el que pretendo establecer este vínculo entre las matemáticas y su historia. Un primer ejemplo data del siglo III, siglo IV antes de nuestra era. Y el segundo ejemplo, espero que me dé tiempo para ello, hay quienes dicen que nunca me da tiempo de terminar mis charlas, esos son deseos de mal agüero. El segundo ejemplo se va a referir a la matemática del siglo XVIII. Bueno, para ello, evidentemente, quiero poner eso, desde luego, sobre la mesa, que son, espérenme, yo había dejado aquí hoy en la mañana un apuntador. Ah, tú lo tienes, wonderful, perdón. Sí, bueno, supongo que deberíamos de encontrar esa respuesta, o parte de esa respuesta, a partir de, gracias, preguntar qué son las matemáticas y qué estoy entendiendo por matemáticas, qué estoy entendiendo por historia, para a partir de ello ver si puedo encontrar una respuesta pues medianamente interesante acerca de el vínculo que yo sostengo, ya les dije desde el principio qué opino, entre las matemáticas y su historia, pero en particular quiero establecer un vínculo entre las matemáticas y un texto matemático. En el siguiente sentido, quiero interrogar un texto matemático. Atención, subrayo esto, un texto matemático como un documento histórico. Y no me refiero, desde luego, a lo primero que uno pensaría, sí, toma tal obra matemática y tuvo una gran trascendencia histórica. No. Yo quiero ver en qué medida la lectura y el estudio de un texto matemático me remite necesariamente a la historia. Voy a tomar, primer ejemplo, les dije, un ejemplo de la matemática antigua, los elementos. Aquí un pequeño asunto. Si yo preguntara por la historia del texto, la historia de los elementos, la historia que le antecede, no es mucho lo que tenemos. ¿Sí? Es decir, no es mucho lo que se puede decir acerca de cuál es la historia de la cual este texto resulta ser una herencia. No tenemos el texto. ¿Cómo? En primer lugar, no tenemos el texto, en primer lugar tenemos, bueno, una
versión muy reciente de ese texto. Verá, calla. La conferencia la voy a dar yo. Entonces, haz el favor de callarte porque entonces menos voy a acabar. Con ese tipo de precisión le van a necesitar 72 horas. Bueno, ok. Sí, ya sabemos que el texto que tenemos es el texto de Heiber. No ponerla barata, es un texto que data de fines del siglo XIX, como todos sabemos. Y por alguna razón que no viene al caso discutir, es considerado la versión oficial del texto de Euclides. Ya sé que hay no pocos historiadores de las matemáticas que han contestado esta opinión. Hay una famosa polémica de la época de fines del siglo XIX, la famosa polémica Heiber-Klamroth, en donde se disputan acerca de cuál es la versión más fiel al texto de Euclides. No me voy a meter en eso. En todo caso, pero lo que voy a decir, la versión Heiberg, la versión Klamroth, que quiere decir la versión, grosso modo, la versión David Ibn Qurra, la versión Al-Ashash, más o menos me permiten sostener lo que voy a decir. Tenemos algo que es invaluable y al menos menos disputable, que es el comentario de Proclo. El comentario de Proclo al primer libro de los elementos de Euclides. Yo siempre me he preguntado, conociendo, no de cerca, pero conociendo un poco de la obra de Proclo, sabemos que Proclo tiene 8 tomos para comentar la República de Platón, tiene otros tantos para comentar el Timeo. Siempre me he preguntado por qué dedicó un solo tomo a comentar los elementos de Euclides. De hecho, el primer libro de los elementos de Euclides, ¿qué pasó con los demás? No sabemos, pero con lo que Proclo nos dice en el primer libro, me basta. Además, aunque no me bastara, pues ni modo, no hay más que eso, ¿sí? Eso es lo único que tenemos. Y Proclo nos dice varias cosas. Dice que antes del texto de los elementos de Euclides, hay otros libros que se llaman también los elementos. En particular, los elementos de Hipócrates de Quío. Y dice, ahorita lo veremos, que algunas proposiciones que están contenidas en el texto euclidiano ya se encontraban en el texto de Hipócrates. No sé si estaban probadas por en el texto de Hipócrates, porque eso nos mete ya en un problema acerca de, si no sabemos bien a bien, no tenemos otro modo de comprobar más que creerle la palabra a Proclo, entramos a otra discusión un poco más espinosa, a saber qué significa probar una demostración geométrica y en este sentido cuestionar si nosotros podríamos estar conformes con una demostración dada por Hipócrates acerca de una proposición que después nos vamos a encontrar en el texto de Euclides. De modo tal que, bien a bien, no sabemos qué decir al respecto. No solamente Hipócrates, sino también Proclo nos relata que hay algunas proposiciones del texto de Euclides que están contenidas en Tales. Hasta donde yo recuerdo, no dice exactamente en dónde. Él dice Tales, nos da estas proposiciones. No conocemos, ni el propio Proclo nos dice que haya efectivamente algún texto al cual podamos remitirnos. Pero me parece interesante, todas estas proposiciones, no son pocas, son ya sea de Tales, estas, o estas que están atribuidas a los pitagóricos, o estas que están atribuidas a Hipócrates. ¿Sí? No son todas, pero son pues ya un buen número, considerable. Y eso es exactamente lo que quiero tratar. Sabemos, si le damos crédito a lo que nos dice Proclo, sabemos que Euclides, imaginémonos un día Euclides decide sentarse a escribir un libro que le va a llamar Los Elementos. Sabemos que Euclides tiene todas estas proposiciones y hagámonos una pregunta que les fascina a los lógicos. No tengo nada contra los lógicos, no me malinterpreten. Una pregunta que les fascina a los formalistas. El problema de Euclides es, ¿en qué orden debo poner todas estas proposiciones? ¿Podrías recordar 1.26? 1.26 es el teorema, el tercer teorema de congruencia, el teorema ángulo, lado, ángulo. ¿Ok?
Ahorita voy a mencionar bastantes, digo, no me molesta decirlo de una vez, pero me voy a referir, no a todas, pero sí a algunas de ellas. Entonces decía yo, tiene todas estas proposiciones y podríamos preguntarnos o pensar, el gran problema de Euclides es, bueno, ¿y en qué orden las hago? ¿En qué orden las acomodo? ¿Qué orden les doy? Y pensaríamos, insisto, que no hay otro criterio factible o posible, sino el que llamamos el orden lógico-deductivo. ¿Sí? Es decir, necesito saber cuáles proposiciones se derivan de cuáles para, a partir de decir, bueno, voilà, ya está hecho el menú, no tengo más que acomodarlo en ese sentido. Bueno, déjenme poner esto. Dentro de las proposiciones, me llama mucho de las proposiciones anteriores, estaba la proposición 1.20 de Euclides. Y la proposición 1.20 dice, en todo triángulo, dos lados tomados juntos son más que, si quieren lo podemos traducir con son mayores que, pero específicamente dice en griego, más que, suponiendo que ese griego es el griego de Euclides y no el de Heiberg, pero bueno, ¿sí? Dos lados tomados como sea, juntos son más que el tercero, desigualdad en el triángulo, para acabar rápido, ¿sí? Y me llama mucho la atención dos cosas. En primer lugar, que sea un teorema. Que sea un teorema en Euclides, porque más de dos van a decir, eso no es un teorema, eso puede ser perfectamente la definición de una línea recta. La línea recta es la distancia más corta entre dos puntos, de modo tal que a partir de ello se deriva trivialmente la desigualdad del triángulo. Pero no, Euclides por alguna razón, y no sabemos qué pasaba antes, pero Euclides toma una decisión clara, lo va a hacer teorema. Lo va a hacer teorema, pero atención, por más evidente que nos parezca, no es un teorema de los primeros. Es decir, se tiene uno que soplar 19 teoremas previos para llegar a eso, ¿sí? Entonces, si el orden deductivo es el que supuestamente me da la pauta, parece ser que no es tan obvio. Nos parece obvio, pero algo está pasando en el orden deductivo que nos está proponiendo Euclides para llegar a eso. Ok, bueno, no quiero detenerme mucho en esto, salvo un comentario, perdón, y es que si seguimos, no nos creemos todo esto que estoy diciendo y simplemente agarramos el texto de los elementos de Euclides y lo empezamos a leer como yo sugería que lo leyéramos, me encuentro con que para la proposición 1.20, que es esta desigualdad del triángulo, Euclides se apoya en 1.19 y en 1.16. 1.19, no quiero decir ahorita qué es, bueno, si quieren les digo qué dice 1.19, ¿qué más da? ¿Sí? 1.19 me dice, si dos lados son distintos en un triángulo, los ángulos que se oponen son distintos. No, ese es 1.18, 19 es al revés. Si dos ángulos son distintos, entonces los lados que se oponen son distintos. Y 1.16 es el famoso teorema del ángulo externo, ¿sí? De modo que no deja de tener un cierto interés que por más trivial que nos haya parecido, Euclides decide apoyar esa proposición en este teorema, después veremos por qué, pero en particular en 1.16, que es el teorema del ángulo externo, que no es en absoluto un teorema obvio, ¿sí? Y con eso lo único que quiero decir, ya sé que ustedes saben mucha geometría, pero sabemos que el teorema del ángulo externo no es un teorema de la geometría absoluta, ¿no? Entonces quiere decir, sabemos que ahí se está metiendo en un problema y nos preguntamos, ¿y para qué diablos haces tanto pancho si lo que había que demostrar era aparentemente trivial? ¿Sí? Bueno, a ver, primero que nada, con eso estamos diciendo, quiero ver qué visión global tenemos de los elementos de Euclides, y me encontré esta cita que me gusta mucho, es de un colega conocido por todos, un colega al que estimamos mucho, David Gabouin. Bueno, lo pueden leer. A primera vista, el dominio de los objetos en la geometría, no se crean mucho esto de los objetos. Lo importante es lo que dice sobre los elementos de Euclides. Dice, está claramente delineada. Los primeros 4 libros tienen que ver con líneas, triángulos, rectángulos, círculos, polígonos. Es decir, podríamos decir que esos son los objetos geométricos. Los libros 7 a 9 tienen que ver con esas cosas que llamamos números. El libro 5 tiene que ver con el establecimiento de la relación de proporcionalidad. ¿Ok? Bueno, insisto, esta es una cita, la puse más allá de la estima que tengo por David Gabouin. Me parece una muy buena
caracterización de qué pasa en la geometría euclidiana. Me preguntan de qué se trata la geometría euclidiana, me parece un muy buen resumen. ¿Sí? Sin embargo, esto no responde mucho a la pregunta que estaba yo planteando. ¿Sí? Quiero, insisto, aproximarme con más cuidado y ver qué tienen que ver estas proposiciones 1.32, 1.44 y 1.47, ahorita les digo qué dicen, que son atribuidas a los pitagóricos, es decir, son también preeuclidianas, con las proposiciones 18 y 19, ya dije que dice 19, 20, que ya mencionamos, es esa proposición trivial que no sabemos por qué es teorema, ¿sí? 23, 24, 25. ¿Sí? En todos ellos, insisto, hay que darle confianza a Proclo porque es lo único que tenemos en la mano. ¿Sí? Déjenme poner todo esto de una vez allá y empezamos. Y quisiera tomar, bueno, me voy a saltar esta slide para no detenerme demasiado, quisiera tomar, cayendo en la provocación de mi querido amigo el profesor Abel Lasalle, en la proposición 1.26. Pero no solamente la proposición 1.26, sino la proposición 1.5, preeuclidianas, atribuidas a tales. ¿Qué dice la proposición 1.26? Había dicho yo rápidamente, es el tercer teorema de congruencia. La proposición 1.26 dice que, ¡oh Dios!, que si dos triángulos, eso, tienen iguales dos ángulos y uno de los lados, esos dos triángulos son congruentes. Tenemos un comentario hecho por Proclo mismo respecto de este teorema. Y es un comentario que me fascina. El comentario dice lo siguiente: se trata del tercer teorema de congruencia, que dice esto. Perdón, quería tener aquí la cita de Proclo. Así, aquí está. ¿Sí? La nota de Proclo en su comentario acerca de este teorema. Es una nota que Proclo atribuye a Eudemo, quien escribe una historia de la geometría. Eudemo escribe su historia, Eudemo vive entre el año 370 y el año 300 antes de nuestra era. Euclides vive entre el 325 y el 265. Quiero decir, entre Eudemo y Euclides no hay gran distancia. ¿Sí? Sabemos, obviamente, Eudemo es pre-euclidiano, pero no es que haya sido 3 siglos antes. Y lo único que quiero decir es esto: Eudemo conoce, puesto que atribuye. El atribuirle 1.26 a tales, nos lo dice Proclo, pero Proclo se lo está atribuyendo a Eudemo en su historia de la geometría. Y lo que quiero decir con ello es que cuando Eudemo escribe su historia de la geometría y dice todo eso, no falta mucho para que Euclides escriba los elementos. Todavía no los ha escrito, pero no va a pasar mucho tiempo antes. ¿Y qué es lo que dice Eudemo? Dice esto: este teorema se le atribuye a Tales, asegurando que el método por el cual se cuenta que calculó la distancia de los barcos en el mar. Me fascina esa frase. Me fascina esa frase porque, no voy a hacer un dibujo, todos saben a qué me refiero. Si yo atribuyo eso, si le doy crédito a eso, no me está hablando del teorema 1.26, me está hablando del teorema de Tales, me está hablando del primer teorema de semejanza de triángulos. Quiero decir, me está diciendo algo, perdón, ya sé que voy a meter ruido en el asunto, pero me está diciendo esto. Me está diciendo algo así: yo tengo triángulos semejantes, este y este, es la herramienta que estoy usando. Y bueno, permítanme decir esto: si yo hago que esta línea coincida con esta, entonces tengo el teorema 1.26. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Estoy diciendo algo que me parece un poco arriesgado, pero de lo cual estoy convencido. Tales, Eudemo, no distinguen lo que estamos distinguiendo nosotros. Es decir, ¿qué diferencia hay entre un teorema de congruencia, el tercer teorema de congruencia, y un teorema de semejanza de triángulos? Y ustedes me van a decir algo que es, me van a decir, pero ¿cómo es posible? Es clarísimo que uno es eso, un teorema de congruencia, y el otro es un teorema de semejanza, y entonces me parece que aquí empieza
a mostrarse con toda claridad la importancia del texto de Euclides como un texto de historia. ¿Qué es lo primero que nos está enseñando Euclides en el primer libro? Y tenemos que llegar hasta la proposición 26 para eso. Me va a decir Euclides, vas a tener que distinguir algo que nadie antes había distinguido. Y es la geometría de la congruencia de la geometría de la semejanza. ¿Sí? Esta diferencia que a nosotros nos parece neta, clara, obvia, no creo que sea una diferencia que sea clara, obvia para Eudemo. ¿Sí? No es clara, obvia para Tales. ¿Sí? Déjenme poner un ejemplo. Bueno, ese es el teorema de congruencia. Donde lo puse, ya no sé dónde lo puse. Bueno, lo puedo mencionar, tampoco es tan importante. ¿Sí? Quisiera recordarles a algunos aficionados a la filosofía y a algunos filósofos serios que hay aquí. Un pasaje del diálogo del Menón. El diálogo en el cual Platón o Sócrates supuestamente discute con un esclavo y están discutiendo sobre un problema muy serio. La virtud se puede o no se puede enseñar. Y resulta que a la mitad del diálogo están discutiendo acerca de si la virtud se puede o no se puede enseñar y eventualmente acaban discutiendo sobre un problema de geometría, que no es cualquier problema de geometría, es el problema de la duplicación del cuadrado. Bueno, ok, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? No lo sé, nunca he encontrado un filósofo que me dé una explicación seria de por qué el problema de la virtud se dirime en términos de si el cuadrado se puede duplicar y cómo se duplica, pero dejemos eso de lado. Lo que me interesa es lo siguiente: si analizamos con cuidado cómo se lleva a cabo el diálogo entre Sócrates y el esclavo, tiene una cosa muy interesante. A ver, te doy un cuadrado y lo primero que tienes que hacer es duplicarlo. Ese es el problema. La primera opción del esclavo es: voy a duplicar el lado. A Sócrates no le cuesta ningún trabajo hacerle ver que esa no es una solución correcta porque no duplicó, sino cuadruplicó el cuadrado. ¿Ok? Y después empieza un intercambio de ideas muy interesante que creemos que simple y sencillamente son consecuencia de la ignorancia del esclavo, cosa que evidentemente no vale la pena aceptar, dado el espíritu del diálogo, ¿verdad? Se supone que el esclavo sí sabe cuál va a ser la solución. Y el diálogo y el intercambio de ideas a la que me refiero es que empiezan a jugar con cuánto tiene que crecer el lado para llegar a encontrar la magnitud del lado del cuadrado, que es el doble. Y con esto, cuánto tiene que crecer, llego al punto que quería señalar. Es decir, Platón nos deja ver con toda claridad. Platón sabe la respuesta. A final de cuentas, el diálogo nos muestra que Platón sabe cuál es la respuesta. La respuesta va a ser, esa, ¿sí? Pero antes de llegar a ello, empiezan a dialogar en términos de, puedo encontrar, permíteme traducirlo así, puedo encontrar la proporción que hay entre el lado del cuadrado y el lado del doble del cuadrado que es el doble. Discutir que es muy interesante porque aquí tal vez ya empezamos a pisar un terreno más espinoso, pero nos preguntamos si Platón tiene clara la idea, el hecho de que van a ser inconmensurables el lado del cuadrado con la diagonal. Pero dejemos eso de lado. En todo caso, lo que me interesa es el problema en cuestión: duplícame un cuadrado. Podríamos decir con toda claridad, en términos de lo que estamos estableciendo aquí, es un problema que pertenece a ello que yo he bautizado como la geometría de la congruencia. No tiene nada que ver con semejanza. Y efectivamente, en el momento en que están intentando encontrar la respuesta, hay un camino nada secundario por la geometría de la semejanza. Mi conclusión es lo que acabo de decir. Esta diferencia que podemos establecer entre geometría de la congruencia y geometría de la semejanza es una diferencia que Euclides está estableciendo. La está estableciendo a partir de la proposición 26 y es interesante, Es la última proposición del ciclo de la geometría de la semejanza, de la congruencia, en la perspectiva de que todo lo que va a ir después va a depender de la clave para entender la diferencia entre geometría de la semejanza y geometría de la congruencia, y la clave es que, la sabemos todos, el quinto postulado.
¿Sí? Es el momento en que dice Euclides, hasta aquí no necesitabas el quinto postulado, a partir de este momento lo vas a necesitar. ¿Por qué? Porque el quinto postulado es el que te establece la diferencia entre geometría de la semejanza y geometría de la congruencia. Me parece pues entonces que es altamente interesante tomarle la palabra a Proclo y decir, sí, Euclides hereda el tercer teorema de congruencia, hereda de Tales ese teorema. Pero ¿qué es lo que ese teorema me está diciendo? Ese teorema me está imponiendo una primera tarea que, insisto, establece una partición interesante en el terreno de la geometría. Establezco pues esta diferencia entre geometría de congruencia y geometría de semejanza. Ahora, déjenme escribirlo aquí, porque recuerden, ¿el azul funciona mejor? Bueno, ok. Para que no se nos olvide, según Proclo, Euclides hereda esta y hereda esta. No es cierto, no es 16, es 15. Ya dijimos lo que teníamos que decir, ya ustedes dirán si lo que dije tiene algún sentido o si son puras tonterías, pero ya dije lo que tenía que decir sobre esta. Me llama la atención esta. ¿Qué es ese teorema? Ese teorema es este. La propiedad, la propiedad esencial de los triángulos isósceles. Bueno, la primera lectura de de Proclo, nos hace pensar, bueno, existe esta sucesión, esta ensalada de proposiciones que no sabemos qué orden tengan. Euclides se ve ante la necesidad de ordenarlas y ya habíamos dicho, tal vez el único criterio que tiene es el criterio lógico-deductivo, sin que hayamos establecido con toda claridad qué significa eso. Pero bueno, ya vimos que esto lo coloca en una posición clave y ocupa una posición clave en el texto de los elementos, sabe dónde ponerlo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con esta? Proclo dice que este teorema 1,5, que si dos lados son iguales, entonces los ángulos opuestos son iguales, es un teorema que es concebido por Tales, eso nos dice Proclo, que me da una propiedad de las curvas numéricas. Las curvas numéricas, no voy a entrar en detalle, imaginémonos que es una curva, voy a decirlo de una manera muy sofisticada y elegante, es una curva de curvatura constante, ¿sí? Y entonces lo que me estaría diciendo es, no tiene que ser la base una línea recta, puede ser una curvatura constante, un punto fuera, si yo tengo dos líneas que son iguales, los ángulos van a ser iguales. Es una propiedad que no es exclusiva de los triángulos, de las figuras, de los triángulos, de las figuras rectilíneas. Sí, ok, pero no es esa la versión que Euclides recupera. Euclides recupera la versión que nos enseñaron a todos en kinder. La primera cosa que llama poderosamente la atención es que no esté 1,6. ¿Quién es 1,6? 1,6 es el converso. Y perdónenme, a ustedes se les ocurrió que tenía que estar 1,6. Les aseguro que a Tales también, y a Euclides también. Si yo sé que dos lados son iguales, que de dos lados iguales concluyo ángulos iguales, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si los ángulos son iguales? Concluir que los lados son iguales no debe ser demasiado complicado, y no lo es en el texto euclidiano. Ya no sé dónde dejé, aquí está, perdón, ya que no lo vuelva yo a soltar. No lo es en el texto euclidiano, ¿sí? Entonces podemos decir, porque no tenemos referencia, que este sí es Euclides. Proclo no nos dice que eso sea previo, entonces creamos que eso sí es euclidiano, pero no es una introducción arbitraria, ¿sí? Hay un vínculo aquí particularmente interesante. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir lo siguiente. La igualdad de los lados implica igualdad de los ángulos y viceversa. Quiere
quiere decir entonces que puedo decir en el lenguaje moderno, los lados son iguales, sí, solo sí, los ángulos son iguales. Trivial, ¿verdad? Y entonces puedo decir que si los lados son distintos, los ángulos tienen que ser distintos. También es trivial. Y entonces yo les hago una pregunta. ¿Dónde lo puse? Sí, me preguntó mi querido amigo Abel, ¿qué dice 1.19? Y les dije, 1.19 dice eso. ¿Sí? De aquí puedo concluir la igualdad de lados y ángulos y puedo asumir sin temor a equivocarme, por el sí, solo sí, que si son desiguales, los ángulos serán desiguales. ¿Qué es la pareja 18-19? Y ahora yo les pregunto, esta es la pareja de la igualdad, esta es la pareja de la desigualdad. A Euclides le encanta hacer panchos. Ya quedamos que 1.20, la definición de línea recta, la mandó hasta la proposición 20. ¿Quién sabe por qué? Pero esta pareja deberíamos reenumerar todos los elementos de Euclides y decir, estos deberían ser la proposición 7 y 8. ¿Sí? Es trivial. Pero Euclides no hace eso. ¿Why? ¿Por qué no hace eso? Por cierto, hagamos gala de que todos sabemos contar bien. Del 6 al 18 pasamos por el 15, ¿verdad? Todo el mundo sabe que pasamos por el 15. ¿Sí? ¿Sí? Y Euclides lo sabe contar. Y sabe que va a necesitar, por más obvio que esto parezca, va a necesitar esto. A ver, hagámonos una pregunta que había estado implícita en lo que habíamos presentado desde el principio, cuando nos preguntábamos si de estas proposiciones que Proclo remite a Hipócrates, si teníamos o no teníamos una demostración. Exactamente qué tenemos que demostrar en 18 y 19. Que a lados distintos corresponden ángulos que se oponen distintos, eso no es lo que tenemos que demostrar, eso ya estaba demostrado. Por el sí, solo sí. Tenemos que demostrar algo que, preguntémonos si es algo que hay que demostrar, el sentido de la desigualdad. Porque lo que me está diciendo es, no me digas que a iguales corresponden desiguales, eso ya me lo sé. Demuéstrame que al lado mayor se pone el ángulo mayor y viceversa. Demuéstrame que el sentido de la desigualdad es el mismo. Ah, entonces no es trivial. Entonces no es trivial y entonces, believe it or not, van a tener que pasar por aquí. ¿Sí? Van a tener que pasar por aquí. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Por cierto, ¿qué es esto? Esto es eso. Simple. ¿Y por qué tengo que pasar por ahí? Ah, porque si no paso por aquí. ¿Se acuerdan que aquí me dio un lapsus y no puse 15? Había puesto 16, ¿verdad? Yo no creo en el inconsciente, pero si tuviera yo psicoanalista, estaría feliz de la vida de mi psicoanalista, porque esto, 15, es clave para demostrar 16. Teorema del ángulo externo. Y sin 16 no van a poder demostrar esto. Es decir, la prueba del sentido de la desigualdad depende del teorema del ángulo externo. ¿Sí? No sé si empiezan a ver lo que quiero decir. El orden de los elementos no es trivial. Pero me pregunto, desde luego que hay un orden deductivo, eso no hay duda. ¿Sí? Euclides jamás nos va a decir, llega esta proposición, y esta depende de la proposición que te voy a demostrar 20 teoremas después. Euclides jamás hace eso. Pero lo que quiero decir es que no me convence el afirmar que es el orden deductivo el único patrón. Lo que quiero mostrar, espero estar teniendo claridad en ello, es que efectivamente Euclides me está demostrando que está recuperando una historia. Y eso se está reflejando en el texto mismo. Hay un modo de leer el texto de los elementos que me muestra claramente eso. Déjenme decir otra cosa. 1.26, lo había dicho, o no sé si lo había dicho. 1.26, que fue el punto de partida. ¿Fue el punto de partida o fue el punto de llegada?
Esta es una pregunta interesante. Déjenme echar una provocación. Y conste que estoy diciendo que es una provocación, ¿sí? Todo el mundo ha visto y ha dicho y sabe que el texto de los elementos es una presentación sintética de la geometría. No hay análisis en la geometría, no hay análisis en los elementos. Estamos claros, estamos de acuerdo. Pero ver cuál podría ser nuestra definición de análisis. Si digo, toma como punto de partida aquello a donde vas a llegar y regrésate. No hay análisis en la geometría, no hay análisis en los elementos, no me está dando la muestra claramente. A partir de aquí. Sí, pero vete para atrás. Dime todo lo que vas a necesitar para llegar a eso. ¿Sí? Si yo tomo la demostración que Euclides me da de esto, podríamos hacerla, pero ya no me queda mucho tiempo. Podríamos hacer la demostración, pero se los puedo dar, se los puedo anunciar, adelantar, y espero que me crean, y si no, bueno, lo hacemos con más cuidado. Pero la prueba de 1.26 que me da Euclides depende de dos teoremas. Teorema 1.4 y 1.3. 1.4, por cierto, es el primer teorema de congruencia. Déjenme hacer un comentario marginal. Thomas Heath, que comenta los elementos de Euclides, y comenta bastante bien. Los comentarios de Thomas Heath son muy pertinentes. Cuando Thomas Heath llega a la proposición 1.26, hace una observación que es perfectamente legítima. Dice, este teorema se pudo haber demostrado, al igual que 1.4, por método de superposición. Y Thomas Heath pregunta, ¿por qué Euclides no decide demostrarlo por superposición? Si lo hubiera hecho por superposición, nada de lo que estoy diciendo se hubiera seguido. ¿Sí? Si lo que Euclides quiere hacer es mostrarme la historia que está detrás y mostrarme la naturaleza histórica de su texto, no puede demostrarlo por superposición. Independientemente de que la demostración por superposición sería tan legítima como la demostración que por superposición me da del primer teorema de congruencia. El primer teorema de congruencia es el punto de partida para llegar a el tercer teorema de congruencia. No necesito decir lo siguiente. Del tercer teorema de congruencia, entre el tercero y el primero, está el segundo, ¿verdad? Trivial, está el segundo. Y el segundo teorema de congruencia es 1.8. Y entonces es muy interesante preguntar. No, espera, no. Es muy interesante preguntarse qué pasa con este teorema y nos encontramos con una cosa muy interesante. 1.4 me decía son iguales. Me dice que si esto pasa, 1.4 me dice que si esto pasa, entonces estos van a ser iguales. Y después concluyo la igualdad de los ángulos y después concluyo la congruencia de todos los triángulos. Y 1.8 me dice que si yo tengo iguales, entonces voy a tener la igualdad de estos ángulos. Muy parecido a lo que está diciéndome aquí. ¿Sí? ¿Qué me dice? Eso me dice 1.8. Quiero terminar casi en esta parte, porque me dicen que me quedan 5 minutos. Que otro par de teoremas heredados de Hipócrates quedaron pendientes. Di la lista, no quiero echarme para atrás, pero quedaban 1.24 y 1.25. 1.24, que están antes de 1.26, todo el mundo sabe contar. ¿Sí? 1.24 y 1.25. ¿Qué dicen 1.24 y 1.25? Dicen casi esto. Este es 1.4, iguales, entonces estos son iguales. ¿De acuerdo? ¿Qué dice 1.20? ¿Dónde quedó? 1.24, ¿qué dice? Iguales, pero este mayor que este, entonces no van a ser iguales. Porque tengo un sí solo sí, por 1.4 y 1.8.
vuelvo a tener exactamente el mismo dilema que la pareja 18-19. No me digas que son desiguales, dime que el sentido de la desigualdad es exactamente el mismo. Y el sentido de la desigualdad, si este es mayor que este, entonces este es mayor que este, ese es 1,24. ¿Sí? Y el converso es 1,25. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir varias cosas. Puedo decir que hemos peinado, sí, ya sé que hay detalles, pero perdónenme, tengo una hora, no le pidan peras al olmo, pero he peinado todo el primer libro, hasta la proposición 26. ¿Y qué es lo que he hecho? He dicho cómo está entendiendo Euclides su tarea de recuperar la historia. Y no está haciéndonos una historia en el sentido en el que podamos entenderla. ¿Sí? Sí, mira tal cosa. No, él está escribiendo un texto matemático, un texto geométrico, pero un texto geométrico cuya misión especial, fundamental, es recuperar esta historia. ¿Sí? Bueno, dado el tiempo, perdón, voy a tener que dar un salto mortal a todo esto. Ahí está el teorema 1.5. Déjenme... Miren todo lo que no me dejaron decir, ¿eh? Bueno, de esto nada más voy a decir dos cositas, nada más. ¿Sí? Porque creo, mutatis mutandis, que la forma en la que acabo de sugerir que se puede leer el texto euclidiano es exactamente, mutatis mutandis, ¿entiende? La forma en la que se puede leer esta memoria. Esta memoria me parece una obra magistral. Permítanme, vamos a ver lo que dice ahí. La teoría de ecuaciones es, de todas las partes del análisis, aquella que hemos creído que adquirió los más grandes desarrollos. Bueno, lo vamos a leer en la diagonal, dice aquí en este párrafo que ya sabemos todo lo que se debe de saber sobre la teoría de ecuaciones, sí, cuál es la naturaleza de las raíces imaginarias, que las raíces imaginarias siempre tienen que aparecer en número par, que a partir de ello sabemos que debe haber tantas raíces como el grado de la ecuación, todo eso ya lo sabemos. Eso dice ahí. Más adelante, pocos párrafos más adelante, esto yo los junté, pero me parece muy interesante esto. Este es un párrafo que hay que leer con mucho cuidado, con mucho cuidado. Dice, me propongo en esta memoria examinar los diferentes métodos por los cuales hemos encontrado hasta el presente la resolución algebraica de las ecuaciones. Y pretendo reducir esos a principios generales y hacer ver a priori por qué esos métodos tienen éxito para el tercero y el cuarto grado y para ver por qué no son suficientes en los grados superiores. Yo no soy experto en este tipo de referencias, de alusiones. Mi muy querido amigo Jean, con quien hemos estado trabajando durante años en esta historia del teorema fundamental del álgebra y demás, tiene mucho más información que yo, pero voy a decir algo, tú me corregirás. No estoy muy seguro que este tipo de afirmaciones sean muy comunes en el siglo XVIII. ¿A qué me refiero? A una memoria en la que me dice, yo sé que tenemos esto, pero quiero ver por qué no hemos avanzado más. Sí, todos van a decir, ya sabemos perfectamente, tenemos a un Descartes que escribe la geometría diciéndonos, los geómetras de la antigüedad no pudieron resolver tales y cuales problemas. ¿Por qué? Pues porque no se llamaban René Descartes, así de trivial. ¿Sí? Pero aquí está diciendo algo más. Dice, yo sé, conocemos los métodos y quiero saber por qué no han funcionado y por qué funcionan hasta donde funcionan. ¿Sí? Es una pregunta muy interesante. Y bueno, no quiero, déjenme sentarme. ¿Qué es lo que hace? Hace eso, hace una serie de sustituciones algebraicas bastante simples. Va a empezar con la ecuación de tercer grado. Sabemos que podemos eliminar el término cuadrático, es algo que se sabe en la época. Agrupa de esta manera, va a través de esta sustitución, hace que la incógnita X la va a expresar en Y más Z. Esto hace esa serie de igualdades, no tienen mayor complicación. Cualquier estudiante de secundaria, y no exagero, cualquier estudiante de secundaria es perfectamente capaz de seguir lo que está escrito aquí, hasta que llega esto. Esto no es nada nuevo en la época, estas son las fórmulas de Cardano, no está diciendo nada nuevo, y Lagrange lo sabe. Lagrange lo sabe. Pero, ¿son las fórmulas de Cardano? No.
Bueno, sí y no, porque hay una pequeña trivial diferencia. Y decía yo que esta memoria de Lagrange, Mutatis Mutandis, podría leerse como el texto de los elementos recuperando un texto, una historia, porque aquí claramente, y Lagrange me dijo, yo estoy recuperando toda la historia del álgebra y de la teoría de ecuaciones que me antecede, y estoy llegando a las fórmulas de Cardano. Pero está haciendo una pequeña cosa, ¿sí? Está metiendo alfa, beta, beta, alfa. ¿Que quiénes son alfa y beta? Son las raíces de la unidad. Eso no está en Cardano. Eso no está en Cardano. Y permítanme resumir, porque ya no puedo hacer más, no tengo más tiempo. ¿Qué está haciendo Cardano? ¿Qué está haciendo Lagrange? Está haciendo una cosa extraordinariamente inteligente. Está diciendo, vamos a revisar las fórmulas que conocemos hasta ahora. Toma la fórmula de Cardano. Y no pretende cambiarla, modificarla, mejorarla, pues porque no, la fórmula de Cardano es la fórmula de Cardano y llega hasta donde puede llegar y no hay vuelta de hoja. No está haciendo eso. Me está diciendo, fíjate que hay algo en las fórmulas de Cardano. Esos coeficientes, alfa y beta, lo que me están diciendo es, vas a poder permutar entre todas las raíces. Eso no está en Cardano. El ver esta idea de que yo tengo una relación de permutación entre las raíces, eso no está en Cardano. No le está haciendo absolutamente nada a las fórmulas de Cardano, salvo haciéndome ver que puedo permutar entre ellas. ¿Sí? Eso me parece verdaderamente extraordinario. Extraordinario porque, perdón, aquí voy a terminar. Si pienso en esta memoria de Lagrange, bueno, ya no me dio tiempo, perdón, hubiera sido tal vez más divertido hablar de Lagrange que hablar de Euclides, pero Euclides me entusiasma por una razón que no acabo de comprender, pero bueno, en fin, ¿sí? El asunto es el siguiente, si yo veo hacia adelante, ¿qué va a pasar con esto? ¿Sí? ¿Qué gracia tiene el que yo vea esta relación entre las raíces de una ecuación? Esta fórmula de permutar se los voy a decir con una sola palabra, y aquí termino. Creo que lo que sigue nos lleva a un hombre que se llama Galois, ¿sí? Y entonces puedo decir, ¿qué está haciendo Lagrange? Él me dice claramente, estoy recuperando todo lo que la teoría de ecuaciones me enseñó a hacer. Lo estoy viendo de una manera nueva, ¿sí? Me estoy dando cuenta de cómo están vinculadas entre sí todas esas raíces. Aparentemente no estoy diciendo nada que no había dicho Cardano, pero estoy diciendo todo lo que es necesario decir para saber qué es lo que tengo que hacer en adelante. ¿Ok? Dos textos de los muchos que se pueden leer como un texto de historia. Muchas gracias. Marcio. Tú empezaste con una pregunta que respondiste sí, diciendo que estaban argumentos. Pero los argumentos que tú has dado, que son fantásticos, son argumentos para no para sí. ¿Por qué? Hay argumentos para no. En el sentido que lo que hacen estos textos es partir de algo que está conocido y transformarlo de una manera muy profunda. En el caso de Euclides, poner en claro cuáles son las condiciones para poder establecer teoremas, entonces pasar de verdad a teorema, que es lo que la matemática hace. En el caso de Lagrange, lo hiciste tú muy claramente con la última frase, muy sintéticamente, entonces no tengo que repetirlo. Y esto es exactamente lo que hay, además de la historia en estos textos. En estos textos no solo hay la historia, hay la matemática. Esta cosa más no es historia, es matemática. Espera. Yo no dije la historia, la matemática se reduce. Dije, es producto de la historia, y mi respuesta fue sí. ¿Sí? Y lo que estoy queriendo decir, y no creo que sea contradictorio, espérate. No creo que se contraponga lo que tú estás diciendo a lo que yo digo. ¿Sí?
tú me estás diciendo, son resultado de una historia, más allá de esa historia que todo el mundo entiende, sí, saber, mira, antes de Euclides existían tales y cuales, y antes de la memoria de Lagrange existió Cardano, eso ya lo sabemos, eso ya sabemos, y es parte de lo que comúnmente se entiende por historia. Yo estoy tratando de ver en qué medida eso, un texto matemático, es resultado de una historia, no que se reduzca a toda la historia que lo antecede, pero que no es lo que es, si no es porque recupera esa historia y da un paso adelante, desde luego. La matemática es una disciplina esencialmente histórica. Sí. La historia de la matemática es parte esencial del pero no está diciendo que es el resultado de su historia, porque el orden de Euclides no está en la historia precedente, en la permutación de la ecuación no está en la historia precedente. No se puede escribir matemática sin mirar a la historia, pero la matemática no es el producto de la historia. Sí, ¿y qué? Bueno, un poco de polémica es necesaria. Ay, pero ya sabíamos que... ¿Estás diciendo que la conferencia la hacías tú? ¿La hiciste mal? Creo que Abel quería decir algo. No, son más bien una pregunta en la dirección contraria de la de Marco. No sé qué es ver lo mismo más profundamente. ¿Perdón? No sé qué es ver lo mismo más profundamente. Eso lo dijo él. Claro. Sí, no yo, Me preguntabas si al introducir esta distinción entre, por ejemplo, una teoría de la congruencia y una geometría de la Semejanza. que vos hiciste, bueno, no es histórica en un sentido mucho más fuerte, en el sentido de que nosotros estamos con nuevos, de algún sentido, con nuevos conceptos y que ya no es simplemente lo mismo de manera más profunda. Y en ese sentido el componente de historicidad sería mucho más fuerte, no simplemente un raconto. Sí. Sí, mira, yo estoy de acuerdo, y aunque no me parezca, también estoy de acuerdo con Marco, aparte de... Sí, ya sé que la dupla Panza-Lasalle es una dupla un poco espinosa, ¿sí? Pero bueno, en fin, parte de los momentos más divertidos de mi vida ha sido verlos discutir. Insisto, no creo que sea demasiado complicado. En última instancia, vamos a ver, el título de mi conferencia era ¿qué? ¿Son las matemáticas producto de su historia? Dices tú que el término producto es el que nos puede llevar a un malentendido. Ok, sabes, no importa. Lo único que yo insisto y reclamo es este hecho que estoy, y eso es lo que quiero decir aquí, estoy reivindicando el sentido de lo que significa la historia de las matemáticas, la historia para las matemáticas, que no es simple y sencillamente el recuento de estos antecedentes, y algo que me parece fundamental es, y esto no me pregunten, no me pidan que haga una lista completa, desde luego, soy incapaz de hacerlo, pero vamos, yo tomé como ejemplo el texto de Euclides, dije cómo lo entiendo yo. No tuve tiempo, mea culpa, de hacer lo que debía haber hecho con todo detalle sobre esta memoria de Lagrange. Puedo tomar muchos ejemplos de esta naturaleza y déjenme hacer una confesión de parte, ¿sí? Dudé de si, al final no hubiera hecho mayor diferencia, dado el tiempo, pero dudé si en la segunda parte de mi charla hablar de la memoria de Lagrange o hablar de un texto de Sierpinski que se llama La hipótesis del continuo, que me parece otro ejemplo maravilloso de esto que quiero mostrar. Y como estos ejemplos, pude haber tomado muchos, ¿sí? Evidentemente no da tiempo, en todo caso es una invitación de decir, tal vez lo que quiero decir es, podemos leer un texto matemático como un texto de historia de las matemáticas, en el sentido en lo que estoy queriendo, en el sentido en el que me he tratado de presentar. Esa es básicamente sería mi conclusión, at least provisional. Bueno, yo recientemente estoy estudiando el texto Los nuevos elementos de la geometría de Antoine Arnaud, y algo que me llama la atención es que en Arnaud una idea fundamental es reconstruir la geometría euclidiana sin utilizar muy pronto la figura del triángulo.
O sea, Euclides en la primera proposición ya metió un triángulo y utiliza las propiedades de los triángulos para demostrar propiedades de paralelismo, etcétera, etcétera. Y Arnaud dice, no, yo no voy a hacer eso, yo voy a comenzar por líneas porque para mí esto constituye un orden natural de la geometría. Entonces, lo que yo quería decir es que Euclides no duda en utilizar el triángulo, ¿no? Entonces, tal vez es esto producto de la historia, o sea, de los teoremas que hay antes de Euclides, en donde el triángulo es una figura fundamental. Entonces, o sea, estoy tratando de aportar un poco a tu tesis, porque Euclides no dudaría en poner el triángulo, ¿no? Y tal vez eso es producto del momento histórico en el que está, ¿no? Arnaud dice, no, yo no voy a usar el triángulo, para mí lo que importa es un orden natural de la geometría, en donde voy a comenzar con figuras muy simples, y bueno, es una reconstrucción totalmente distinta. A ver, lo que se me ocurre decir es lo siguiente, y es dos cosas. Primero, tomemos esta idea que estaba expresada en la cita que presenté de nuestro amigo David Raval, que insisto, me parece una cita muy justa y adecuada. La geometría de Euclides se trata de esto, ¿sí? Y pensemos que parte de eso, una buena parte de lo que está contenido en esa teoría de Euclides, resulta que no es obra de Euclides, es obra de Tales, de Hipócrates, de etcétera, etcétera. Aceptemos eso. Y entonces decíamos, así entendidas las cosas, parecería ser que la tarea de Euclides es decir, bueno, ante esta ensalada de proposiciones, mi tarea es cómo lo reconstruyo, ¿sí? Y lo que tú me estás diciendo, y me parece muy sugerente, es, si digo algo que no estás diciendo, me corriges, perdón, ¿sí? Lo que tú estás diciendo es esto, bueno, a final de cuentas, no es solo el orden lógico deductivo el que me va a dar la pauta de cómo reconstruirlo, ¿sí? Porque a final de cuentas, déjame exagerar, de acuerdo a un orden que yo, con sus limitaciones, no tengo una libertad absoluta desde luego, pero yo puedo reconstruir esa geometría, que se refiere, como decía David Raval, se refiere a círculos, triángulos, paralelogramos, etcétera, etcétera, ¿sí? Esa geometría la puedo reconstruir de muchas maneras distintas, ¿sí? Y tú nos estás diciendo, Clairaut va a proponer una forma de reconstruirla. No conozco muy bien el texto de Clairaut, conozco mejor el texto de los elementos de geometría de Legendre. Y te puedo decir una cosa, Legendre no está repitiendo Euclides tal cual. Es la misma geometría, eso no hay duda, ¿sí? Pero no está repitiendo a Euclides, no está reconstruyendo a Euclides tal cual, ¿sí? El punto de partida de Euclides, de Legendre, es distinto, el orden deductivo. Y déjame lanzar una última provocación. Bueno, Clairaut, Legendre, hagámonos la pregunta más provocadora de todas, que le fascina a los filósofos de las matemáticas. ¿Qué está haciendo Hilbert? ¿Sí? En los fundamentos de la geometría. Esa es una pregunta interesante. Yo tengo mi propia idea, pero bueno, dejémosla para después, ¿sí? Era curiosidad, a ver si estás de acuerdo. Si los elementos de Euclides, para los elementos de Euclides dirías que es necesaria la historia, mas no suficiente. Sí. Que es un poco la observación de Marco, creo, sí, entendida en un lenguaje completamente, mucho más claro y directo. Ahora, Pablo, no te vas a poder defender porque no vas a saber lo que te dice.